Antes de iniciar nuestro deep dive, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la computación cuántica topológica, específicamente en un artículo de Nature titulado Medición interferométrica de paridad de un solo disparo en dispositivos híbridos y nasal. La gran pregunta, ¿cómo construir qubits topológicos? Esos elementos básicos de la computación cuántica que prometen ser mucho más estables. Exactamente. Imagina que un qubit normal es como una moneda que puede caer cara o cruz, pero que se tambalea con facilidad. Un qubit topológico, en cambio, sería como una moneda grabada en piedra, mucho más difícil de alterar. Este artículo nos acerca a esa meta, explorando cómo medir una propiedad clave, llamada paridad de fermiones, en un dispositivo superconductor. Ajá, la paridad de fermiones. Suena complejo. ¿Podrías explicarlo de una manera más digerible? Claro. Piensa en la paridad de fermiones como una especie de interruptor que puede estar encendido o apagado. Y este interruptor determina el estado del qubit. Lo que hace especial este estudio es que han logrado medir este interruptor con una precisión impresionante, del 99%. Y lo han hecho en un tiempo récord, 3.6 microsegundos. No, eso es rapidísimo. Pero ¿cómo se mide algo tan minúsculo y escurridizo? El artículo menciona nanocables, puntos cuánticos e interferómetros. Siento que me estoy perdiendo en un laberinto de términos técnicos. Tranquilo, es normal. Normal. Imagina un nanocable como una autopista microscópica para electrones. Ahora coloca en esa autopista un par de peajes, que serían los puntos cuánticos. Estos peajes controlan el flujo de electrones. Y la clave es que este flujo se ve afectado por la paridad de fermiones. Entonces, midiendo el flujo de electrones a través de estos peajes, se puede deducir el estado del qubit. Es así. Exactamente. Es ingenioso, ¿verdad? El dispositivo que describen en el artículo, no un interferómetro, funciona como una bifurcación en esta autopista de electrones. La paridad de fermiones actúa como una señal que dirige el tráfico, haciendo que los electrones prefieran un camino u otro. Entiendo. Es como si la paridad de fermiones dejara una huella digital en el flujo de electrones que podemos detectar. Pero ¿cómo logran medir esa huella con tanta precisión? Mencionan algo sobre capacitancia cuántica y detección dispersiva de puerta, que me suenan a chino avanzado. Vamos por partes. Piensa en la capacitancia cuántica como la capacidad de un objeto para almacenar carga eléctrica, en este caso uno de los puntos cuánticos. La detección dispersiva de puerta es la técnica que utilizan para medir esa cautante de forma muy precisa. La genialidad radica en que la presencia o ausencia de fermiones en el nanocable afecta directamente a la capacitancia del punto cuántico. O sea, la paridad de fermiones altera la capacidad de almacenamiento de este punto cuántico y esa diferencia es medible. Estoy en lo correcto. Exacto. Es como si al encender o apagar el interruptor de la paridad de fermiones se modificara la cantidad de electrones autos que pueden pasar por el peaje. Y eso se refleja en la capacitancia. Me fascina cómo han logrado traducir un concepto tan abstracto como la paridad de fermiones a una medida física tan concreta. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que lo que están midiendo es realmente la paridad de fermiones y no otra cosa? Buena pregunta. Para validar sus resultados, los investigadores recurrieron a simulaciones de la dinámica cuántica del dispositivo, incorporando factores como la temperatura, el ruido y la interacción con el entorno. ¿Y qué revelaron estas simulaciones? ¿Coinciden con los resultados experimentales? Sí, las simulaciones reprodujeron con éxito los resultados experimentales, incluyendo el comportamiento de la capacitancia cuántica y la distribución estadística de las mediciones. Esto les da a los investigadores una gran confianza en que están observando realmente la paridad de fermiones. Increíble. Tenemos un dispositivo que puede medir la paridad de fermiones con gran precisión y rapidez, y simulaciones que confirman la validez de estas mediciones. Parece un avance significativo hacia la construcción de qubits topológicos, ¿verdad? Sin duda. Este trabajo es un paso importantísimo en esa dirección. Sin embargo, hay un pequeño detalle. El artículo mencionó que si bien las mediciones son sólidas, no pueden determinar de forma concluyente si los estados de baja energía observados en el nanocable son realmente topológicos. Oh, eso cambia un poco las cosas. ¿Por qué no pueden estar seguros? ¿Qué les impide confirmarlo? El problema es que existen otros estados llamados estados triviales de Andreev que pueden imitar el comportamiento de los estados topológicos. Y las mediciones regalizadas, aunque precisas, no son suficientes para distinguir entre ambos con total certeza. Entiendo. Es como si estuviéramos buscando una aguja en un pajar, pero hay otras piezas de metal que se le parecen mucho. ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos encontrado la aguja correcta? Y el indicio no mancha sin mía. Y que sin mirado no fangí. Exactamente. Es un desafío. Pero los investigadores no se rindieron. De hecho, el artículo profundiza en este problema y analiza un escenario hipotético, conocido como el escenario de quasi-Ebsentem,
donde se asume la presencia de estados adicionales que podrían estar afectando las mediciones. Quasi en Serem. Suena algo salido de una película de ciencia ficción. ¿Podrías explicar qué significa eso y cómo complica las cosas? Imagina que además de los estados de Majorana, que son los que buscamos para construir los qubits topológicos, existen otros estados ocultos que interactúan con ellos, llamados modos de Majorana ocultos. Estos modos ocultos pueden enmascarar la señal de los Majorana verdaderos. Dificultando su identificación. Es como si estuviéramos observando una sombra que podría ser de un Majorano o de un impostor, y no podemos distinguirlos a simple vista. ¿Cómo podemos desenmascarar al impostor? ¿Hay alguna forma de saber si realmente estamos observando estados topológicos? Para intentar resolver ese misterio, los investigadores realizaron simulaciones que exploran cómo estos modos ocultos afectarían la señal de capacitancia. Lo que encontraron es que si estos modos ocultos estuvieran presentes con una fuerza significativa, la diferencia de capacitancia entre los dos estados de paridad sería mucho menor de lo observado. Es decir, que la presencia de estos impostores dejaría una huella distintiva en las mediciones. ¿Y qué observaron en el experimento? ¿Era la diferencia de capacitancia grande o pequeña? En el experimento la diferencia de capacitancia fue bastante notable, del orden de un femtofaradio. Esto sugiere que si los modos ocultos existen, su influencia en las mediciones es muy débil. Eso es una buena noticia. Parece que podemos empezar a descartar a los impostores. ¿Significa esto que estamos más cerca de confirmar la existencia de los Majorana? No podemos cantar victoria todavía, pero sin duda es un paso importante. Las simulaciones también revelaron otra pista valiosa, para que los modos ocultos puedan explicar la señal observada. Su energía debe estar dentro de un rango muy específico, muy cercano a la energía de los estados de Majorana. Es decir, que no solo la intensidad de su influencia es limitada, sino que también su energía debe estar dentro de un rango muy estrecho. El cerco se está cerrando sobre los impostores, ¿verdad? Exactamente. Cada experimento, cada simulación nos acerca un poco más a la verdad. Y aunque la búsqueda de los Majorana sigue siendo un desafío, estamos aprendiendo mucho sobre la naturaleza de estos estados de baja energía en los nanocables superconductores. Me fascina cómo los investigadores están utilizando estas simulaciones para analizar diferentes escenarios y obtener información crucial sobre la naturaleza de estos estados, incluso sin poder observarlos directamente. ¿Hay alguna otra información que puedan obtener de estas simulaciones? Claro que sí. De hecho, las simulaciones también permitieron a los investigadores estimar la diferencia de energía entre los dos estados de paridad en el nanocable. Y esto es crucial, porque la teoría predice que los estados topológicos de Majorana deberían tener una diferencia de energía muy pequeña. ¿Y qué encontraron? La diferencia de energía observada es compatible con la teoría de los estados topológicos. Lo que encontraron es que la diferencia de energía es del orden de microelectronvoltios, un valor extremadamente pequeño y consistente con lo que se esperaría para los estados topológicos de Majorana. Eso suena muy prometedor. ¿Significa esto que estamos a punto de confirmar la existencia de los Majorana? Aún no podemos cantar victoria, pero la pequeña diferencia de energía observada es sin duda un indicio positivo. Recuerda que los estados triviales de Andreev, esos impostores que mencionábamos antes, también pueden exhibir una diferencia de energía pequeña, aunque su origen físico es distinto. Entiendo. Entonces la pregunta sigue en el aire. ¿Topológico o trivial? ¿Qué se necesita para resolver este enigma de una vez por todas? Lo ideal sería encontrar una propiedad que diferencie inequívocamente a los estados topológicos de los triviales. Se están explorando diversas técnicas de medición que podrían proporcionar esa evidencia definitiva. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas técnicas? ¿Qué tipo de prueba de fuego nos permitiría confirmar la existencia de los Majoranas? Una de las técnicas más prometedoras se basa en la medición del ruido no local, una especie de zumbido cuántico que se espera que sea único para los estados de Majorana. Sería como escuchar una melodía característica que solo ellos emiten, permitiéndonos identificarlos sin lugar a dudas. Es una imagen muy vívida. Imagina poder escuchar el canto de los Majoranas y confirmar su existencia de una vez por todas. Sería un momento histórico para la física. Exactamente. Y no solo eso, también se están desarrollando técnicas que permitirían manipular los estados de Majorana mediante campos magnéticos o eléctricos. Si logramos controlarlos a voluntad, podríamos estudiar sus propiedades exóticas en detalle y obtener aún más evidencias de su naturaleza topológica. Es fascinante pensar en todas las posibilidades que se abrirían si logramos dominar estas técnicas. Pero más allá de la confirmación de la existencia de los Majoranas, ¿cuál es el objetivo final de toda esta investigación? ¿Por qué son tan importantes estos estados para la computación cuántica? Recuerda que el gran sueño es construir computadoras cuánticas que sean capaces de resolver problemas que hoy en día son imposibles para las computadoras clásicas. Y para ello necesitamos qubits que sean robustos y resistentes a errores. Ahí es donde entran los Majoranas. Ajá.
Los Majoranas serían la base para construir los qubits topológicos, esos bloques de construcción más estables que mencionábamos al principio. ¿Podrías recordarnos por qué los qubits topológicos serían tan especiales? ¿Qué ventajas tendrían sobre los qubits tradicionales? La clave está en cómo se codifica la información. En los qubits topológicos, la información no se almacena en un solo lugar, sino que se distribuye en todo el sistema, como si se grabara en la propia estructura del espacio-tiempo. Esto los hace mucho menos susceptibles a perturbaciones externas, como el ruido o las fluctuaciones térmicas. Es como si la información estuviera protegida por una coraza topológica, ¿verdad? Mientras que los qubits tradicionales son como castillos de arena que se desmoronan con facilidad. Los qubits topológicos serían fortalezas inexpugnables. Exactamente. Esa robustez intrínseca es lo que hace tan atractivos a las majoranas para la computación cuántica. Si logramos construir qubits topológicos a partir de ellos, podríamos dar un salto gigantesco hacia la construcción de computadoras cuánticas a gran escala, capaces de operar de forma fiable y resolver problemas que hoy en día ni siquiera podemos imaginar. Es realmente emocionante pensar en las posibilidades que se abrirían. Imagina poder simular con precisión el comportamiento de moléculas complejas para diseñar nuevos medicamentos, crear materiales con propiedades increíbles o desarrollar algoritmos de inteligencia artificial mucho más potentes. Es un futuro que vale la pena perseguir sin duda. Y aunque aún queda mucho camino por recorrer, la investigación en computación cuántica topológica avanza a pasos agigantados. Este estudio que hemos analizado hoy es una muestra de ello, aunque aún no se ha confirmado la existencia de los majoranas. Los resultados obtenidos nos acercan un poco más a la meta y nos muestran el ingenio y la determinación de los científicos que trabajan en este campo. Sin duda. Y es importante recordar que la ciencia avanza a través de la experimentación, la simulación y el análisis constante. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo avance nos acerca un poco más a la comprensión de los misterios del universo cuántico y nos abre las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Es inspirador ver cómo la búsqueda de una partícula tan pequeña y escurridiza como el Majorana puede desencadenar una revolución tecnológica con el potencial de transformar el mundo. Y nosotros en The Deep Dive seguiremos explorando las profundidades de la ciencia para traerte las historias más fascinantes de la vanguardia del conocimiento. Hasta la próxima y recuerda, el futuro es cuántico.